La hipertensión arterial y la diabetes son los principales factores que pueden ocasionar una enfermedad renal. Con un diagnóstico oportuno en sangre y orina podrás saber la calidad funcional de sus riñones. Hoy, en A Su Salud, entérese de los métodos y tratamientos más avanzados para la salud renal. En el estudio nos acompaña el director médico del Centro del Riñón Guadalajara, doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo transplantólogo. Hoy, en A Su Salud, entérese en qué consiste la pérdida auditiva. Mucha gente tiene dificultades auditivas. 1 de cada 6 personas mayores de 50 años tiene problemas auditivos y requiere algún tipo de ayuda para la amplificación de los sonidos. La pérdida auditiva va de leve, mediana, grave y profunda. La causa general y más común de la pérdida auditiva es la edad y la exposición a fuertes ruidos. Sin embargo, también se puede dar como resultado de otras alteraciones. En el estudio, el doctor José Miguel Figueroa, médico otorrino. El paciente con hernia de disco lumbar, la más frecuente dentro de las hernias de disco, presenta como síntoma inicial dolor lumbar, que puede preceder al comienzo con síntomas radiculares como dolor en el recorrido del nervio ciático, sensación de hormigueo y hasta debilidad motriz, en aproximadamente 6 a 10 años. Hoy, entérese de las propiedades que el ozono ofrece a través de la aplicación terapéutica conocida como discólisis, tratamiento para la hernia de disco sin cirugía. En el estudio, el doctor Miguel Ángel Montoya, director médico del Centro Integral de Ozonoterapia Médica. Hoy, en A Su Salud, conozca en qué consiste la terapia celular, cómo funciona y los beneficios que tiene en los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. En el estudio de A Su Salud, el doctor Jorge Rodríguez, director médico de Cito Clinic, Centro de Renovación Celular. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Amigos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 digital, la señal de tu ciudad, en cualquier punto de la República Mexicana donde te encuentres. Pues muchísimas gracias por recibir nuestra señal. Si nos ves a través de internet en tiempo real en megacanal.tv, pues también muchísimas gracias. O si lo haces a través de nuestros archivos en www.asusalud.tv, aquí están apareciendo en pantalla, pues también muchísimas gracias. Para los que nos ven en Facebook, le voy a dar la página oficial, ya tenemos nuestra página oficial en Face, en redes sociales, en donde también pueden ustedes accesar y bueno, participar, dejar sus preguntas, planteamientos, dudas, inquietudes, etcétera, a través de facebook.com/A Su Salud Oficial. Aquí está, así es, www.facebook.com/A Su Salud Oficial, o en Twitter también, que lo puede hacer a través de asusalud.tv. Aquí están apareciendo, pues enriquezca el espacio con sus comentarios, sugerencias, críticas, en fin, están todos estos medios para que usted participe. Tenemos un 01800, Lada sin costo, para que también pueda usted participar y pueda plantear alguna pregunta a nuestros especialistas aquí en A Su Salud. Es martes. El programa en martes es en vivo después de las 5 de la tarde, cualquier otro día es una retransmisión. Bueno, vamos a platicar con el doctor, está con nosotros el doctor José Miguel Figueroa Chávez. Él es médico otorrino, él tiene especialidad en otorrinolaringología, por supuesto, y cirugía de cabeza y cuello, especializado en la Universidad de Madrid, España, y me da mucho gusto recibirlo, pues para platicar de este padecimiento, doctor, un padecimiento muy frecuente, la presbiacusia, lo que es la pérdida auditiva. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Joel? Buenas tardes, gusto en verte. Gracias por acompañarnos, doctor. Y bueno, platiquemos de lo que es este padecimiento. Viene propiamente con la edad, aunque hay otras causas, ¿no? Sí, la mayor parte de las veces es la sordera que se presenta por el desgaste de las células nerviosas del órgano de la audición, y se presenta por lo regular, a veces precozmente, pero por lo regular se presenta después de los 45-50 años. Es el desgaste, es la sordera que se caracteriza porque oyes, pero no entiendes. El paciente se siente aislado, incomunicado, porque te llega al consultorio diciéndote, oigo, médico, pero no escucho. Lo exploras
y te das cuenta que no tiene nada. Entonces el paciente tiene ese gran problema. Dice, estoy en ambientes ruidosos, estoy en una reunión, estoy en misa, estoy en X evento y escucho, pero no entiendo. Esa es la característica esencial de la presbiacusia, Joel. Ok, o sea que... Y afecta tanto a hombres como a mujeres. Afecta por igual. Ahora, ¿esto es paulatino? ¿Va creciendo según la edad? Es paulatino, va desarrollándose poco a poco, como comentaba en un principio. Hay presbiacusias precoces, pero por lo regular es de los 45, 50 años, 55 años en adelante. Es lo mismo que la presbicia, nomás que en el oído se llama presbiacusia. Entonces se va presentando paulatinamente, no se detiene. Es lento en ocasiones por cuestión genética, suele presentarse un poquito más rápido, Joel, pero de todos modos no se detiene. La prevención en auditiva, por ejemplo, o los cuidados auditivos, ¿no retardarían en todo caso el padecimiento, doctor? Los cuidados auditivos son muy remotos porque no hay la educación suficiente para estarte checando después de los 40 años, 35, 40 años, hacerte un estudio de audición cada año, cada 2 años, y más si conoces los antecedentes familiares, tanto maternos como paternos. Si hubiese esa prevención, podríamos detectarla antes de tiempo y poder ayudar un poquito más a la gente. Doctor, entonces si el padecimiento se va a desarrollar, se va a presentar, no hay manera de hacer prevención, los diagnósticos después de los 40 años servirán en todo caso para saber que ya se tiene el problema y no sufrirlo de manera, ignorando, vamos, que se vive con el padecimiento. Con los estudios, si nos hiciéramos el estudio, que es muy sencillo hacer un estudio de audición, una audiometría completa, una audiometría tonal y una timpanometría, veríamos el desprendimiento, ya el despegamiento de las 2 líneas aéreas, de las 2 líneas auditivas, que es la aérea de la ósea. Entonces se van desprendiendo poco a poco, van descendiendo, Joel, y te vas dando ahí cuenta cuando empieza el desgaste de las células nerviosas. Si nos diésemos cuenta, tal y como me lo preguntas, en una audiometría precoz o casual, empezarías a sugerirle al tratamiento al paciente mayor vigilancia para instaurarle un tratamiento adecuado, que es en este caso lo único que les puede funcionar a los pacientes. Entonces son los tratamientos, los diagnósticos casuales con el estudio de audición. Okay. Y estudias los antecedentes familiares para que ya con eso, apoyado en eso, le diagnostiques una presbiacusia inicial o una presbiacusia que ya va empezando a avanzar. ¿Y el tratamiento sería entonces aparatos auditivos? El tratamiento es muy claro. No hay ni tratamiento quirúrgico, no hay tratamiento médico, Joel. El tratamiento es poner a trabajar, como dice el viejo refrán, lo que no se usa, se atrofia. Entonces, si tú diagnosticas una presbiacusia que ya le está causando problemas al paciente, sea hombre o sea mujer, para no estarlo singularizando, lo diagnosticas y le instauras un tratamiento, le haces su estudio y le sugieres la adaptación de un auxiliar auditivo, pones a trabajar a las células que van a continuar desgastándose. Entonces, al ponerlas a trabajar, disminuyes la velocidad de deterioro de las células nerviosas auditivas y entonces ello te frena la audición. Muy bien, doctor Figueroa, José Miguel Figueroa Chávez, yo quisiera pues invitar al público para que hiciéramos, porque también voy a incluir aquí después de los 40, 45 años, es forzoso, es obligatorio, vamos de rutina a hacerse. Debería ser parte de educación médica, de la educación médica que no tenemos muchas, en muchos países. Tendría que ser a partir de los 40 años, entonces, ¿en qué consiste el diagnóstico? ¿Se lo repite, por favor? El diagnóstico consiste en hacer un estudio de audición y ver el descenso de las frecuencias auditivas. Y que el mismo paciente va notándose, que sea sincero consigo mismo y que a la hora que vea que está oyendo, pero que se está perdiendo de la conversación, que para todo te contestan y no saben lo que te están contestando, entonces acudir al especialista. Muy bien. Y los auxiliares auditivos aquí vienen a hacer el tratamiento y similar a lo que es la presbicia en la agudeza visual, en la pérdida también que se da por la misma edad. ¿Es lo mismo los aparatos, doctor? ¿Se va graduando o según va pasando el tiempo? La mecánica de los aparatos es muy diferente. Una cosa son los amplificadores y otra cosa son todos se les llama auxiliares auditivos o aparatos auditivos. Unos trabajan amplificando el sonido y hay otra gama de auxiliares que trabajan estimulando específicamente las frecuencias que están deterioradas. Esto es, cada aparato, cada auxiliar auditivo no llegas tú, es específico, es personalizado.
Debe de ser personalizado. Tú con el estudio de audición mandas a hacer el aparato, el auxiliar para esa sordera, para ese oído, y viene hecho para esas frecuencias. Entonces el aparato automáticamente te está estimulando las frecuencias que se están deteriorando. No lastima ni molesta ni pone a trabajar a las otras frecuencias, con lo cual no hay interferencia ni distorsión de los sonidos. Entonces los amplificadores no son lo recomendable. Lo recomendable son los auxiliares auditivos específicos. Y hay auxiliares auditivos específicos de innovación, ¿no? De alta tecnología. Hay muchísimo. La tecnología ha avanzado muchísimo en eso, Joel. Por ejemplo, Oticon, ¿qué opinión tiene usted? Oticon es una de las mejores marcas en Europa. Casi te puedo asegurar que es la mejor marca en investigación, en tecnología, en apoyo de auxiliares en estudios competitivos en todos los mercados, y tiene los mejores auxiliares y tiene una innovación maravillosa de tecnología. Son equipos de actualidad, auxiliares auditivos de actualidad, y vamos a presentar enseguida de una cápsula, doctor. Quisiera invitar al público pues para hacer esos estudios preventivos, sería lo más interesante, pero si ya se tiene el problema, pues para saber en qué grado va nuestra pérdida auditiva, ¿no? Así es como debe de ser, Joel. Pues le agradezco el que nos haya acompañado. Con mucho gusto. Muy amable, doctor. Gracias. José Miguel Figueroa Chávez. Invitar al público para que se pongan en contacto a este teléfono al 0133 aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al 3641-9380. 3641-9380, el teléfono del doctor José Miguel Figueroa Chávez, para que usted realice un diagnóstico auditivo para saber en qué grado de pérdida auditiva se encuentra su padecimiento. Quiero presentarles enseguida precisamente esto de Oticon en Guadalajara, Jalisco, que vamos a ofrecer los estudios diagnósticos. Va a haber algunos estudios auditivos sin ningún costo. Pongan muchísima atención, vamos a tener un teléfono ahí para que se comuniquen. Les invito a ver esta cápsula de Oticon, nuestro patrocinador en A Su Salud, y desde luego innovando en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Oticon Guadalajara, aquí muy cerca de todos ustedes. Pongan atención a esta cápsula porque vamos a tener pues estos diagnósticos sin ningún costo para ustedes. Oticon Guadalajara, Aztecas 396, Guadalajara, Jalisco. Nuestro reto es cambiar al mismo ritmo que evoluciona la sociedad. Hoy en día las personas no aceptan nada que les impida seguir activas. Y ya no se conforman con un audífono solo para oír mejor. Ayudar a las personas a comunicarse libremente, a relacionarse con naturalidad y a participar de forma activa. Esta es nuestra promesa. Por eso decimos que las personas son lo primero. Invitamos a la gente a compartir con nosotros los desafíos a los que se enfrentan cada día. Esa perspectiva es el punto de partida de todo lo que hacemos. Estudiamos los aspectos audiológicos, fisiológicos y psicoacústicos necesarios para responder a las necesidades de las personas con pérdida auditiva. Para crear los audífonos más innovadores, damos a nuestros expertos libertad para pensar, intercambiar puntos de vista y colaborar. Nuestro soporte está diseñado para ayudar a los profesionales a optimizar el servicio que prestan a sus clientes y para garantizar que nuestras soluciones tengan el impacto deseado. Compartimos el mismo objetivo, ayudar a las personas para que tengan vidas plenas y activas en las que su audición no sea un impedimento. Juntos podemos hacerlo realidad. Sigamos aprendiendo. Creemos las soluciones auditivas del futuro. Trabajemos para conseguir que realmente vivan la vida que desean. Comuniquémonos. Oticon Guadalajara, Aztecas 396, Guadalajara, Jalisco.
Bueno, pues aquí vamos a dar el teléfono, este número, para que ustedes se comuniquen. Durante todo este mes de enero va a haber pruebas auditivas y pruebas de equipo. Podrán ustedes, pues sin ningún costo, utilizar los equipos que le parezcan interesantes, equipos de innovación. Oticon Guadalajara, que abre sus puertas. Aquí el teléfono 3813-1302, calle Aztecas, número 396, esquina en Tarascos, fraccionamiento Monraz, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Participe pues durante el mes de enero. Todos los aparatos auditivos los puede usted probar, conocer, pues seguramente querrá escuchar, ¿no?, de esta innovación. Pues todo esto sin ningún costo, además de todos los estudios. Oticon Guadalajara. Bueno, pues vamos a platicar ahora. Vamos a la pausa. Muy bien, entonces vamos a la pausa comercial. Regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal, evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Muy bien, continuamos en A Su Salud en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Amigos, gracias por acompañarnos aquí en el 210 Digital, la señal de tu ciudad. Y bueno, te voy a invitar para que nos visites en redes sociales, en Facebook, en Twitter, o nos puedes también acompañar en YouTube. Aquí tenemos todos nuestros videos, archivos, programas completos, documentales, reportajes, cápsulas informativas, en fin, todo lo que tú conoces del programa Su Salud. Aquí lo puedes hacer, visitar y revisar de todas estas videos y entrevistas en www.asusalud.tv. Bueno, ya está con nosotros. Voy a saludar al doctor Julio Alberto Ramos. Él es nefrólogo, transplantólogo, y por supuesto el doctor Ricardo Orozco, nefrólogo del Centro del Riñón. Y vamos con esta etapa, ¿verdad?, del Centro del Riñón. Bueno, vamos a platicar de lo que son los padecimientos más frecuentes del riñón, las patologías más comunes o las que usted conoce, como es la insuficiencia renal, y para esto están nuestros invitados. ¿Cómo están? Bienvenido al programa. Por la invitación. Gracias. Bienvenidos. Y bueno, vamos platicando con el público primeramente qué es la insuficiencia renal, una de tantos padecimientos o de las enfermedades del riñón, ¿no? La insuficiencia renal básicamente es el descenso del funcionamiento del riñón, que esto puede ser en diversos grados. En etapas iniciales el paciente no siente nada, y en etapas avanzadas ya es el clásico paciente que vemos pálido, que vemos hinchado, que vemos ya con un agotamiento. Entonces, básicamente es eso. Básicamente es eso. Y además de que es un padecimiento, doctor, que es silencioso, en su etapa inicial es callado, ¿no? Es una enfermedad sumamente silente. Obviamente sus síntomas en etapas iniciales no son perceptibles al ojo clínico, hasta en etapas en las que el paciente ya empieza a referir fatiga, debilidad, como dijo Ricardo, palidez y otra serie de síntomas que se van agregando conforme la enfermedad evoluciona a un estado crítico, tomando en consideración que, como se menciona, esta enfermedad, su característica es la retención y la pérdida de capacidad que tiene el riñón de tirar sustancias que son tóxicas al organismo. Por ende, van a aparecer una serie de síntomas que van a dar como manifiesto que el paciente requiera un apoyo, ¿sí?, de sustitución, ¿sí?, ya sea con diálisis, hemodiálisis o el trasplante específicamente. Sin discriminar, desde luego, ni raza, ni sexo, ni mucho menos clase social. Esta es una enfermedad que no tiene límites de edad, que no tiene límite. Digo, existen en nuestro país, ¿sí?, niños, adultos y ancianos con esta enfermedad. La esposa del hombre más rico del mundo murió de enfermedad renal. Eso te puede dar a entender que no hay distinción, ¿verdad? Y eso, obviamente, al rico lo puede hacer pobre y al pobre casi siempre lo acaba, ¿no? Oye, doctor, y bueno, la etiología, la causa principal de la insuficiencia renal, ¿cuál es? Creo que la principal causa a nivel mundial es la diabetes, la segunda causa es la presión alta, y de ahí se desglosan varias causas, desde problemas congénitos hereditarios, de tal manera que en este momento las enfermedades metabólicas como es diabetes e hipertensión nos están comiendo, son las principales causas de mortalidad, pues es la principal causa de insuficiencia renal. Por otro lado, tenemos problemas congénitos, y estas son las causas que vemos en los pacientes jóvenes. Pensamos que esto es un problema de viejos y no, es un problema también de jóvenes, de niños. Entonces a veces es desastroso que un paciente de corta edad, 15, 16 años,
debute con esta enfermedad. Desafortunadamente son a los que detectamos en estados avanzados, porque a veces creemos que porque estar jóvenes no tienen ningún problema, no padecen nada. ¿Cuál es la incidencia y la población de...? Se estima que la población en México es de más de 140,000 personas, más de 140,000 personas padecen esta enfermedad, ¿sí? Es el estimado. Desafortunadamente, de esas 140,000 personas, ¿sí?, ni siquiera el 50% de esta población alcanza a tener algún servicio en el área de salud que les otorgue un tratamiento efectivo, y oportuno. Y de ese restante, ese otro 50, doctor, ¿cuántos están en tratamiento para insuficiencia renal? Pues están desbalagados ese porcentaje, no se estima, son gente que está circulando, que rebota de institución a institución porque pierde su derecho a biencia, pierde el beneficio, entonces son pacientes que no están adscritos o específicos a una instancia de salud en cualquier área, ya sea privada o institucional. Y se dice además de los que tienen insuficiencia renal, bueno, están mal manejados, ¿no, doctor? Digo, desafortunadamente en nuestro gremio, esta es una especialidad que no es joven, ¿sí? La nefrología no es una especialidad o una rama de la medicina que sea joven, pero sin lugar a duda nos hemos topado con el triste escenario de que los pacientes que llegan a nosotros llegan ya en condiciones muy agravadas y que las alternativas terapéuticas, como mencionamos en un principio, a veces son pocas, ¿sí? Hablando exprofeso de lo que se les puede ofrecer o de lo que se les puede brindar a estos pacientes como terapias dialíticas que nosotros hemos buscado a través del centro frenar, retardar o evitar una terapia de sustitución renal como diálisis o hemodiálisis, y obviamente es algo del esfuerzo que hemos estado redoblando en Centro del Riñón para limitar en los pacientes el uso o el tratamiento con diálisis. Doctor, en los infantes, en la insuficiencia renal, ¿qué tan grave es? Bueno, es algo muy severo y es triste reconocer que tenemos aproximadamente 25,000 niños en nuestro país con insuficiencia renal, ¿sí?, crónica. Obviamente de estos, el estimado también es de aproximadamente un 60 a 65% de estos son de los que se encuentran ya bajo tratamiento en alguna terapia de sustitución. El resto están subdiagnosticados, no están bien evaluados y no están bien atendidos. Y bueno, ya es alarmante, ¿no?, la tasa de ascenso, es decir, cómo va creciendo este padecimiento. Se presume alrededor de un 12%, ¿no? Así es el estimado, el que está calculado anual, sin tomar en consideración todos los decesos anuales. O sea, imagínense cómo viene esa bola de nieve. Digo, el sistema de salud en nuestro país está alarmado porque la forma en la que está creciendo y el impacto en costo. Esta es una enfermedad que se considera catastrófica. Aquella enfermedad catastrófica considerada por todo el ramo salud es aquella que tiene un impacto en costo para su tratamiento superior a montos de más de 250,000 a 300,000 pesos por año, es un estimado, para poder decir que es una enfermedad catastrófica. Seguro Popular no la tiene contemplada como una enfermedad a la que atienda de manera directa. Por ende, muchos pacientes que cuentan con Seguro Popular no tienen un servicio de atención que les pueda ofrecer un beneficio terapéutico a ellos o a sus familiares, tomando en cuenta que requieren insumos para recibir tratamiento en sus domicilios o en sus unidades de hemodiálisis específicamente. Doctor, y bueno, se dice, bueno, con una muestra tan sencilla como dicen sangre y orina, ¿es suficiente para saber la calidad renal del paciente? Podemos hacer una estimación rápida y breve para poder saber si esa persona en ese momento cuenta con una condición aceptable o hay un foco rojo que debamos de ponerle para ponerle más atención a algo en su salud. Mayormente aquellos que tengamos un familiar que viva con presión alta, con diabetes o que sepan de la existencia ya de algún familiar con enfermedad renal o insuficiencia renal. Entonces, ¿podemos aminorar el impacto del padecimiento? Es decir, nunca llegar a una insuficiencia renal si se cuidara uno. Mira, si el padecimiento es detectado de manera oportuna, una de las alternativas terapéuticas que le logramos ofrecer a los pacientes es retardar, limitar, es decir, o prevenir que el daño sea más severo o que progrese, ¿sí?, de manera acelerada. De esa manera puedes evitar que un paciente llegue en algún momento de su vida a una terapia de sustitución. El peor pánico en nuestra sociedad para los pacientes con insuficiencia renal se llama diálisis, y Centro del Riñón
se esfuerza en su día a día en buscar cómo evitar que la gente reciba un tratamiento en terapia de sustitución con diálisis o hemodiálisis. Ese es nuestro afán. A pesar de que contamos con un espacio diseñado para ofrecer un tratamiento con hemodiálisis, sí tratamos de evitar, pero cada paciente requiere una terapia individualizada. No podemos universalizar el tratamiento para los pacientes que nos visitan. Por eso es que abrimos las puertas del centro para que la gente nos visite, conozca nuestra forma y más que nada que sepan que hay un trato humano y especializado. Bueno, pues el Centro del Riñón Guadalajara, este centro especializado pues en todos estos tratamientos para las enfermedades renales, pues el objetivo de ustedes es crear conciencia pues de que se puede hacer prevención en la salud renal, evitando llegar a una diálisis, evitando llegar por supuesto al otro extremo que es un trasplante también, ¿no? Así es. Que ustedes tienen por supuesto de todos estos servicios, ¿no? De especialidad médica. Así es, contamos con un área especializada en trasplantes, ¿sí? El área de psicología del trasplante, obviamente un área de nutrición, contamos con un área de imagenología, ultrasonido, rayos X, laboratorio, un área de inmunología para el trasplante, ¿sí? Una sala de procedimientos especialmente diseñada para evaluar cuando el paciente así lo requiera y de realizar de manera completa un protocolo de trasplante renal, ¿sí? Y pues obviamente ofrecer a la gente que quiera crear conciencia, ¿sí? Una oportunidad, y aquellos que tengan un familiar, amigo, conocido que requiera una evaluación integral, no se esperen. A veces estas cosas cuando llegan a la vida son un impacto muy grande, les cambia la forma de vida. Doctor, ¿en qué consiste el tratamiento para revertir el impacto de llegar a una diálisis? Ok, lo principal es, bueno, saber primero en qué etapa se encuentra nuestro paciente. Si es un paciente con diabetes, si es un paciente con hipertensión, si existe algún factor que esté agudizando o que esté agravando el problema, identificar la etapa en la que se encuentra. Si el paciente, su condición no lo exenta o no lo salva de llevar un tratamiento con diálisis, bueno, valorarlo. Y si el paciente es candidato y puede llevar un tratamiento que evite una terapia de sustitución con diálisis, obviamente esto puede ser ligado a medicamentos específicamente o suplementos, y en un momento dado, en caso extremo, para no salvarlo, pues obviamente el paciente se integrará, si es su caso, a una terapia con diálisis. Bueno, pues aquí está la invitación para que se acerquen al Centro del Riñón Guadalajara, un centro especializado en tratamiento para las enfermedades del riñón. Aquí está el teléfono, es el 0133, es la LADA, 0133-3823-1001 o 3823-1002. La página, doctor, aquí tenemos esta página www.centrodelriñonguadalajara.com. Centrodelriñonguadalajara.com, pues para que puedan ustedes platicar, despejar alguna otra duda para los doctores. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? No, solamente recalcar que a nivel mundial se está apuntando en esta enfermedad a la prevención. Insistimos, aquí la clave es la prevención. Detectar a tiempo esta enfermedad puede evitar la catástrofe. Hay algunas, por decir, múltiples causas de insuficiencia renal que se pueden detectar a tiempo, tratar con medicamentos y pueden revertir incluso el problema del riñón cuando es detectado a tiempo. O sea, la hipertensión, la diabetes, enfermedades heredofamiliares, cuando se trae pues esa información, el paciente puede revertir el impacto de la enfermedad que es la insuficiencia renal, ¿no? Exactamente. Incluso a veces problemas anatómicos que no se detectan, que la orina regrese de la vejiga a los riñones, son problemas que se pueden detectar a tiempo y evitar que a la larga se dañen los riñones. Entonces prácticamente se puede curar al paciente y evitar que haya una diálisis. Muy bien, pues a invitar entonces a hacer conciencia en salud renal y acercarnos. ¿Qué tanta conciencia hay de esto, doctor? Desafortunadamente, a estas alturas de nuestra vida, nos hemos topado todavía con un sinfín de bloques de hielo que no permiten a la gente, porque le tienen miedo a enfrentar una realidad que sin lugar a duda, cuando se da, trastorna y transforma a las familias, ¿no? Pero es un fenómeno de concientización. A veces tenemos familiares de pacientes trasplantados que están viviendo una situación a semejanza con otro miembro de la familia y no nos atrevemos a enfrentarlo, ¿no? Imagínense qué mura
qué muralla tan grande tenemos aún en un seno familiar con alguien enfermo, ¿no? Pues salud preventiva, definitivamente, señora, jóvenes que están escuchando el programa. En los jóvenes tenemos que dirigir todos estos mensajes y siempre van enfocados incluso hasta los niños, que es en donde este problema se empieza a desarrollar, ¿no? A presentar. Cada día hay más gente joven. Cada día hay más gente joven que con manifiestos clínicos y que obviamente llegan a nuestros consultorios a tocar la puerta en etapas en las que la alternativa terapéutica desafortunadamente se llama diálisis. Cuando el paciente está apenas en una etapa tratable, no tiene la capacidad de autoacercarse. Muchísimas gracias, doctor Julio Alberto Ramos. Muchísimas gracias también al doctor Ricardo Orozco. Son nefrólogos transplantólogos del Centro del Riñón. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En una próxima charla me interesaría mucho poder platicar con el público de lo que es el trasplante renal, el protocolo que se requiere y de todo lo que pues conlleva este padecimiento. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bien, del Centro del Riñón Guadalajara. Vamos a la pausa comercial. Regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Con el doctor Miguel Ángel Montoya. Él es anestesiólogo y maneja la terapia de ozono, el ozono médico, y bueno, platicaremos de esta técnica que ha resultado pues muy buena, muy excelente en apoyo en lo que es este padecimiento de la hernia de disco. Ya platicamos con él. ¿Cómo está, doctor? Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Buenas bien. tardes. Muy bien. ¿Anduvo por allá en Colombia ahora usted? Sí, estuvimos por allá en las vacaciones, Joel. Qué bien, doctor. Pues ahora estamos aquí en A Su Salud, pues para platicar con todo el público en relación a lo que es la hernia de disco, un padecimiento, doctor, que pues dentro de lo que son los problemas de hernia de disco, pues aquí vemos estos tratamientos, ¿no? Pues así es, Joel. innovación. La ozonoterapia, una de las aplicaciones quizás más importantes que tiene en la actualidad es precisamente en las hernias de disco, ¿no? Y es un tratamiento que actualmente cambió mucho la forma del tratamiento en este padecimiento, ¿no? ¿Cuál era anteriormente Pues generalmente un paciente con hernia de disco, las únicas opciones que tenía era una rehabilitación física, larga, complicada, ¿sí? Con recaídas frecuentes, o la cirugía, ¿no? Una cirugía que en muchos de estos casos pues resuelve parcialmente muchos de los problemas, o en un momento dado incluso puede agravarse, ¿no? Tiene un índice de falla muy alto la cirugía, ¿no? Los pacientes deben de ser específicamente candidatos a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Vamos, este criterio vino, o más bien este tratamiento vino a revolucionar el criterio. Vino a ser una alternativa sin cirugía a este tipo de problema y que resuelve en un porcentaje muy alto este problema. ¿En qué porcentaje, doctor? Estamos hablando que si el paciente es candidato al procedimiento, el índice de efectividad alcanza hasta un 90%, que esto en medicina es muy alto, ¿sí? Y es un tratamiento que es curativo, es de corta estancia, es ambulatorio, no tiene efectos secundarios indeseables, se puede repetir en caso de que no tengamos o no alcancemos el objetivo deseado en el momento de la primera punción. Entonces, pues esto cambia mucho, porque tú entras a la discólisis y a las 2, 3 o 4 horas, prácticamente las molestias como son el hormigueo, el entumecimiento, los calambres, el dolor, cesan. Sí, cesan o desaparecen en más de un 50% en las primeras 24 a 72 horas. Entonces, los alcances que tenemos con el procedimiento los podemos ver prácticamente en la primera semana, ¿no? O sea, este procedimiento de la discólisis se aplica en distintos tratamientos según la afección, ¿no? Vamos, esto califica la discólisis. Hay que valorar primero la resonancia magnética. En la resonancia magnética vamos a ver, por ejemplo, el estado de hidratación del disco, cómo se encuentra, si hay deshidratación o no.
qué tanto se ha perdido. Los discos intervertebrales, Joel, son como los amortiguadores de un carro. Conforme nos vamos haciendo viejos, se van disminuyendo, ¿no? Van disminuyendo de grosor y de hidratación. Entonces, esto es muy importante. Un disco que tiene, por ejemplo, unas condiciones aceptables, está bien hidratado o regularmente hidratado, pues ya nos da la opción de poder hacer este tratamiento, porque el ozono en sí va directamente a lo que es el núcleo pulposo. El disco está compuesto por 3 estructuras básicas, que es un anillo fibroso, ¿sí? Que es como si lo conteniera. En el centro tenemos lo que es el núcleo pulposo y ahí hay una especie como de gelatina o gel que sirve para redistribuir las cargas que se ejercen de manera axial sobre de la columna. Cuando nosotros tenemos una hernia de disco es porque ese disco se debilitó en una de las capas concéntricas del mismo y esa gelatina que está en el interior se desplaza y protruye y es cuando se forma la compresión sobre de la médula espinal o una de las raíces nerviosas. Cuando es la raíz nerviosa es cuando tenemos la ciática o ciatalgia, ¿no? Entonces lo que hace el ozono es una reacción química al interior del disco reduciendo ese gel, por eso se descomprime la lesión. Es un efecto que tiene el ozono químico. Quiere decir que cuando ustedes, hay algunos pacientes que no pueden ser candidatos al ozono. Sí, claro. Por ejemplo, cuando está reseco ese pulpo. Cuando ya, por ejemplo, el disco intervertebral está muy desgastado, por ejemplo, un paciente ya, digamos, de la tercera edad, generalmente, no todos, porque algunos conservan muy bien sus discos, se reduce de tamaño y prácticamente ya lo que queda son remanentes nada más de fibrocartílago. Entonces ese ya es un paciente que no es candidato. Por ejemplo, otro caso que te puedo mencionar, los pacientes muy obesos, ellos también tienen una sobrecarga excesiva sobre el disco, entonces se reducen también de tamaño y pueden perder hidratación. Ese sería otro caso en el cual ya no es candidato. Pero incluso esos pacientes, cuando inyectamos ozono dentro del disco, podemos aliviar muchos de los síntomas. Sí, es lo que le iba a decir, hay pacientes que no son candidatos, pero aún así son sometidos y tienen respuesta favorable. Y tienen respuesta, y más ahora con el protocolo nuevo que estamos utilizando, que son los factores de señalización celular, o el PRP, plasma rico en plaquetas. Minutos antes de que nosotros vamos a hacer la discólisis, extraemos una pequeña cantidad de sangre, esa la procesamos y sacamos un suero rico en plaquetas. En la década de los 80 se descubrió que las plaquetas tenían un extraordinario poder de regeneración y de reorganización de tejido. Entonces, cuando estos pacientes, por ejemplo, en el caso de los pacientes que ya su disco intervertebral se ha reducido, la carga recae sobre las vértebras en sí, y eso hay inflamación, esa es una causa muy importante de dolor. Cuando nosotros aplicamos el PRP directamente a las carillas articulares de las vértebras, se quita el dolor. ¿Por qué? Porque empieza a haber un proceso de regeneración por las plaquetas. Entonces, es desinflamatorio, es analgésico. ¿Qué más tiene? ¿Qué otras propiedades tiene? Bueno, es el germicida. El ozono es un germicida el más potente que hay, ¿no? Entonces, por eso se puede aplicar en muchas otras patologías, ¿no? ¿Cómo en cuáles, doctor? Mira, por ejemplo, no hablando de hernia de disco, el ozono en todas las enfermedades autoinmunes, lupus, esclerosis múltiple, diabetes, Parkinson, VIH, cáncer, que es otra de las principales aplicaciones. Y por ejemplo, tópicamente, el ozono ataca, por ejemplo, las infecciones de la piel, la micosis, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el ozono, en las distintas formas como se aplica, puede atacar o ayudar en muchas de las enfermedades. Y en salud, en belleza, también es aplicado, ¿no? Claro, el ozono, si tú lo aplicas subdérmico, también provoca que haya una regeneración tisular y también se agrega un nuevo colágeno. Entonces las líneas de expresión facial pues mejoran mucho. Y si lo combinamos aparte con el plasma rico en plaquetas, pues los resultados son todavía mucho mejores. Pues vamos a invitar al público para que conozcan el Centro Integral de Ozonoterapia Médica aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al doctor Miguel Ángel Montoya, para que lo conozca en personas, quiero decir, y platique con él de su patología o padecimiento. Y bueno, le proporciono aquí el teléfono, póngase en contacto con él, 0133 36 42 16 45
o en su página que es www.ozonomontoya.com.mx, en donde hay muchos o varios testimonios que le van a permitir conocer un poco más de lo que es el beneficio de este tratamiento, conocido como discólisis con ozono y combinación de factores de crecimiento o lo que es el PRP. Así es. Plasma rico en plaquetas. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Oiga, la invitación es para que vayan todavía con su, ¿cómo se llama? Tenemos los pacientes que ya tienen un diagnóstico de hernia de disco, cuentan con su resonancia magnética y desean una valoración, con mucho gusto los podemos atender. Entonces, si tiene usted su resonancia magnética, acérquese al Centro Integral de Ozonoterapia Médica y van a solicitar un diagnóstico sin ningún costo con el doctor Miguel Ángel Montoya. Hacemos la pausa comercial, regreso con usted. ¿Perdón? Luis García. Ah, muy bien. Entonces, el doctor Ruiz García. Ok. Vamos entonces con esta cápsula de Clínica Santa Lucía, en donde nos dan información oftalmológica en salud visual. ¿Qué tal, amigos de Su Salud? Les habla el doctor Humberto Ruiz García. El día de hoy hablaremos sobre la degeneración macular relacionada a la edad. Esta es una enfermedad sumamente importante ya que afecta la visión central, la visión que nos permite leer y ver caras en personas mayores de 60 años. Y es altamente prevalente, o sea, muy común en países desarrollados y en vías de desarrollo. Por lo mismo debemos saber cuáles son sus síntomas y cuándo debemos buscar a un oftalmólogo para saber si tenemos esta enfermedad y cómo tratarla. En principio les diré qué es la mácula. La mácula es el área central de la retina, que es el tejido que se especializa en convertir la luz en un estímulo nervioso que nuestro cerebro puede interpretar. Si ésta se daña, la visión baja. ¿Cómo podemos saber si tenemos degeneración macular relacionada a la edad? El signo principal es visión borrosa o disminución de la visión central. Algunas personas ven un círculo gris o un estorbo en la visión central y ese puede ser el primer dato. Otras personas simplemente tienen problemas para leer los letreros en la calle o les cuesta más hacer sus actividades diarias como la costura o la cocina. Es muy importante que si usted tiene estas molestias se presente con un oftalmólogo para que lo revise. Existen dos formas principales de la degeneración macular relacionada a la edad, la forma seca y la forma húmeda. Aunque la enfermedad que se conoce como seca es más común, la forma húmeda es la que más baja la visión y la que si se atiende a tiempo se puede tratar de manera efectiva para limitar el daño visual que provoca. En la actualidad existen distintos tratamientos para las dos formas de la enfermedad. La forma seca se puede tratar con antioxidantes. Con esto me refiero a que son vitaminas a altas dosis que debe recetar un oftalmólogo si es que se detecta que tiene degeneración macular relacionada a la edad de tipo seco. Y en el caso de la enfermedad de tipo húmedo, se puede tratar con medicamentos que se inyectan dentro del ojo y también se puede tratar con algunos tipos de rayo láser que limitan el avance de la enfermedad. Para saber si usted tiene degeneración macular relacionada a la edad, el oftalmólogo debe primero que nada revisar su visión. Debe dilatar su pupila y en la mayoría de los casos deberá realizar estudios en los cuales puede tomar tomografías de su retina, al igual que fotografías que permiten ver si no hay cicatrización dentro de la retina que nos avise que hay que tratar esta enfermedad. De tal manera que si usted tiene alguna alteración en la cual su visión central ha disminuido o francamente nota que desde hace tiempo le cuesta trabajo leer o distinguir caras, acuda de inmediato al oftalmólogo para detectar esta enfermedad. Santa Lucía, Clínica Santa Lucía es una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas a nivel nacional. Pone al servicio de su salud ocular equipamiento de última generación, así como médicos especialistas capacitados en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de los ojos, ya sea a nivel corneal, del cristalino o retina. Con aparatología especializada como tomografía de coherencia óptica, interferómetro de láser, topógrafo corneal, entre otros. Santa Lucía Oftalmológica. Atienda o prevenga la salud de sus ojos haciendo una cita al 0133 3642 8181 o directamente aquí en Manuel Acuña 2941 en Guadalajara, Jalisco. Clínica Santa Lucía. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular. Esta terapéutica está basada en sustancias biológicas, células y uniones celulares de ovejas en estado fetal o juvenil.
Se administran en el organismo humano, enfermo o envejecido, por vía subcutánea, con la función de reparar todas las afecciones microcelulares en el organismo. El Dr. Paul Nihans, profesor de medicina en Suiza, inició oficialmente su utilización en 1931 y a partir de ahí, en los últimos 60 años, se han tratado con éxito a más de 1 millón de pacientes empleando la terapia celular. Esto se ha comprobado de manera irrefutable en más de 1000 estudios científicos. Así, al conseguir marcar los extractos por medio de marcaje radioactivo, los investigadores han podido ver lo que ocurre con los extractos de células inyectados. Esta terapia se utiliza en enfermedades degenerativas como artritis reumatoide crónica, osteoporosis, artrosis, debilitamiento del sistema inmunológico, trastornos del sistema nervioso y en el cerebro que conduce a depresiones y decaimiento mental. También se solucionan con la terapia celular. Con este método se pueden combatir y reducir en gran medida, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Se utiliza también la terapia celular en personas sanas para frenar el proceso de envejecimiento. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular. Bueno, ya está con nosotros el doctor Jorge Rodríguez, él es director médico de lo que es Cytoclinic, este centro de terapia o renovación celular. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Joel, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por estar aquí en A Su Salud. Y bueno, para platicar con el público en relación a lo que son, algunos, lo que es ese tratamiento propiamente y el impacto que ha tenido en relación a algunas enfermedades, ¿no? Por ahí tenemos el caso de Fernando, un caso muy interesante que quisiera que el público lo viera y lo platicáramos aquí en el estudio, ¿no? Muy bien. Fernando tuvo un accidente y originalmente, pues, lesión en C5 y C6. Así es, Joel tuvo un accidente hace 9 años automovilístico y tuvo una lesión a nivel de C5 y C6. Él llevó su tratamiento de rehabilitación normal para poderlo sacar adelante. Y después de 9 años llega con nosotros al tratamiento para empezar a seguir avanzando en su reparación del daño que tuvo a partir de ese accidente automovilístico. Y le quiero decir al público que los resultados han sido verdaderamente interesantes. Hoy vamos a ver una parte para que usted vaya a la par con nosotros, pero nosotros vamos más adelantados en el tratamiento, obviamente, pero vamos a presentarles esta cápsula primeramente y regresamos aquí al estudio para platicar con el doctor Jorge Rodríguez. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular. Esta terapéutica está basada en sustancias biológicas, células y uniones celulares de ovejas en estado fetal o juvenil. Se administran en el organismo humano, enfermo o envejecido, por vía subcutánea, con la función de reparar todas las afecciones microcelulares en el organismo. El día de hoy recibimos a Fernando y empezamos un tratamiento de terapia celular. Fernando Hernández Ornelas presentó un accidente automovilístico y eso le ocasionó una lesión espinal a nivel de C5 y C6, provocando en él parálisis del sistema periférico, lo que lo limita a hacer muchísimos movimientos y pérdida de sensibilidad. Pues al momento del accidente, ahí yo ya no sentí nada, las piernas, tuve lesión medular de C5 y C6, ya no me moví para nada, llegaron los paramédicos, seguí sin tener movimiento del cuerpo. Que era de pronóstico reservado, que era dice aquí esto, dice es de mucha paciencia y de mucho amor, me dijo el neurodoctor. Esto es de mucha paciencia y de mucho amor, va a haber mejoras que ni vas a notar, de tan pequeñitas que van a ser. En ese instante pues él no movía ni un brazo siquiera. Y a raíz de 9 años es como él ha ido un poquito teniendo movimiento en sus brazos. Sí tengo esperanzas porque el más motivado es él. De hecho, él fue el que vio el programa en la televisión y él nos dijo, no sé cómo explicarles lo que acabo de ver en la tele. Le dijimos que qué había visto. Dice, es que hay una esperanza para mí. Dice, es un tratamiento a base de células. Dice, yo quiero que me lleve. Y fue como decidimos traerlo a él aquí. Cuando me dijeron en el hospital civil que ya estaba dado de alta, que ya no podían hacer más con él, más que pura rehabilitación, y que a ver qué tanto avanzaba. Pero en realidad se siente uno, como yo le decía a él, la ciencia avanza. Entonces mientras hay vida hay esperanza. El día de hoy vamos a empezar un tratamiento con él
para poder darle la rehabilitación que desea y la recuperación esperada. Lo que vamos a hacer en su caso en particular es un tratamiento personalizado donde vamos a utilizar sus propias células, le vamos a agregar factores de crecimiento y factores neurotróficos para dar la reconexión a nivel de su médula espinal y que pueda revertir los problemas que tiene en este momento. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular. Bueno, tiene 4 meses, ¿verdad? Así es. 4 meses que empezó tratamiento. Fernando, ¿qué Hernández, verdad? Fernando Hernández. A ver, a consecuencia entonces de esta lesión, de este accidente que fue, ¿qué es? Él es C5 y C6. Sí. Fue cuadrapléjico y con rehabilitación llegó a la hemiplegia. Así es, empezó con su tratamiento de rehabilitación y él fue mejorando muchos aspectos de su vida, pudo tener algo de movilidad, pero aún así seguía siendo de la necesidad de que alguien le ayudara, por ejemplo, a poderse peinar, a lavarse los dientes, cosas que muy simples se pueden hacer. Actualmente, después de 4 meses que empezamos su tratamiento, él ya puede tomar un vaso de agua, puede pillarse los dientes, rasurarse, hacer cosas que antes no podía hacer. Sus reflejos están empezando a aparecer, como por ejemplo el reflejo rotuliano en sus rótulas en las rodillas, ya están apareciendo, el reflejo plantar también ya está presente. Varios reflejos se están haciendo presentes que antes no los tenía. O sea que en 4 meses y que nos vio aquí por televisión, dice Fernando, y que se iluminó y se ilusionó, vamos, en buscar una terapéutica apropiada para su padecimiento, ha visto resultados. Sí, los ha notado y muchísimo los ha notado más su mamá, por ejemplo, porque dice, como ella lo menciona, quizás son pequeños detallitos, pero para el avance que llevamos en todo este tiempo son muy grandes avances. Pues imagínese usted el no poder mover y el ahora poder tomar un vaso con agua, pues es un avance gigantesco, sí, ¿no? Así es. Antes no podía ni sostenerlo siquiera, él no podía ni siquiera poderse cambiar de ropa, le tenían que ayudar a poder hacer un cambio de ropa. Actualmente ya puede hacer el cambio de ropa, ya puede hacer muchas cosas que antes no podía hacer. Y responde a estímulos en las extremidades inferiores. Sí, hay ciertos estímulos que le favorecen a que se representen y hay otras situaciones en las que hay reflejos también en los cuales siguen siendo presentes y van en aumento. El tono muscular aumentó. Como tú te diste cuenta, Joel, ese día su papá es el que lo carga y lo lleva para muchos lugares. Y una de las características que se dio, que ha notado también el papá, porque el papá también le toca hacer parte, es que ha aumentado de peso. Y lo que hemos visto que este aumento de peso ha sido porque ha aumentado su masa muscular. Lo que quiere decir que sus músculos están siendo más fuertes cada día. Hay mayor tonicidad de músculos. Incluso hay situaciones en las que él lo tocas en algunas partes y hay movimiento involuntario por reflejo, pero son ocasionalmente, pero los tiene presentes. ¿Y la idea es de que él llegue a tener movimientos ya conscientemente, doctor? Sí, ese es el objetivo. Es el objetivo. ¿Se logrará? Sí se va a lograr, no va a ser inmediato, eso sí es que es muy importante, va a ser un poquito largo el proceso todavía, pero se va a dar la conexión solamente. Yo les pongo de ejemplo algo muy importante, que es cuando te enfermas de gripa. Si te da una gripa y te tomas un medicamento por 3 días, pues te sientes bien. Pero quizás si lo tomas por 12 días, pues sales adelante. Y es igual aquí en el tratamiento de esta terapia celular. La clave está del éxito en la terapia celular es el tiempo de exposición al que está el paciente tratado. A mayor tiempo de exposición al tratamiento, mejores resultados. Pues nosotros le estamos dando seguimiento a este caso. Me parece un caso muy interesante, manejado con lo que es pues este tratamiento de terapia celular. Y vienen también estos factores de señalización, factores de crecimiento. Aquí lo que utilizamos son sus propias células del paciente, factores de crecimiento, en el caso de Fernando, factores neurotróficos, que son los más importantes para dar la reparación neurológica de todo el organismo. Y se puede utilizar cualquier otro tipo de factor, dependiendo del problema. Si tiene un problema renal, se utilizan factores para riñón. Si tiene un problema hepático, factores de crecimiento hepático. Depende de cada paciente. ¿En qué padecimientos su terapia es interesante, extraordinaria, con resultados como los que estamos mencionando, doctor? Básicamente, depende mucho de la situación del paciente, pero en casi todos los padecimientos podemos hacer una notoria diferencia de cómo llega el paciente a cómo sigue con su tratamiento.
Pues aquí le hemos presentado la evolución de distintos, la mejora pues en el tratamiento de terapia celular. Y le voy a invitar para que esté muy de cerca porque vamos a presentar la segunda parte de lo que es esta cápsula, la evolución de lo que es Fernando Hernández en su problema de hemiplegia. Muchísimas gracias, doctor. Invitamos al público para que se acerque a la Cytoclinic. Exactamente, nada más una invitación al que todo paciente que esté interesado en un tratamiento que nos llame para hacer una cita y sin costo. Gracias, llegamos a la parte final. Lo invito para que nos acompañe en la próxima edición. Visítenos en nuestras redes sociales www.asusalud.tv.